Oye, y el mercado respecto a años anteriores y a los años que se nos vienen necesariamente, esperemos que se nos vengan muchos, la verdad, ¿tú cómo ves hacia dónde piensas tú que apunta? ¿Hacia dónde te marcan las tendencias en este Mira, momento? en lo que es PMI pasa algo bien curioso. Bueno, la certificación PMP, que es, digamos, el 95% de lo que es Sí, sí, es PMI, verdad. creo que se va a mantener, ¿no? Su tendencia es que se va a mantener, quizás no va a crecer demasiado como otros años, pero se va a mantener. Eso es la marca fuerte que tiene PMI, el producto estrella. Otro producto que PMI ha desarrollado muy bien eh, es el de metodologías ágiles, ¿no? Es Bueno, cierto. ha desarrollado bien entre comillas, Es el porque ACP, ¿cierto? sí, el ACP, Eso. entre comillas, porque tú sabes que PMI no tiene ningún estándar de metodologías ágiles, ¿no? No tiene ningún documento formal sobre cómo manejar proyectos bajo enfoques ágiles, ¿no? Como sí tiene para otros rubros de PMI, ¿no? Sí, Como sí, por ¿verdad? ejemplo riesgos, como por ejemplo scheduling, ¿no? Pero de ágiles no tiene nada. Y a nivel mundial, para profesionales es su segundo producto, ¿no? Después del PMP viene el de ágiles. Y entonces se basa mucho en Scrum, en XP, en otras metodologías ágiles. Recoge información, pero básicamente es como que PMI vio ahí este mercado interesante, el nicho, y apuntó. Pero como te digo, si tú lees el PMBOK es casi opuesto al ágil, ¿no? Es verdad, Tiene es muchas cosas verdad. muy diferentes. Incluso algunos alumnos me preguntaban, oye, yo domino el PMBOK, ¿puedo ir al ágil? Yo le decía, no, porque el ágil Otro enfoque. es otro Es enfoque otro enfoque. Sí, absolutamente distinto. sí es verdad, nosotros... Y acá en Perú, Sí. disculpa, acá en Perú no está tan desarrollado el ágil, yo te hablo de números Sí, concretos, sí, ¿no? sí. Como a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, yo también trabajo en Colombia y en Colombia el ágil se ha desarrollado un poco más que acá. Acá en Perú la segunda certificación que tiene una tendencia alta y que sigue creciendo es la de riesgos, ¿no? Bueno, tú sabes, hemos estado en los años de los riesgos, Sí, ¿no? sí. Y Vivir aquí las es un riesgo. industrias, claro, y las industrias han tenido mucho el enfoque y bueno, están desarrollando esta certificación acá en Perú. Imagino que poco a poco el de ágil va a seguir creciendo un poco más acá Sí. y lo va a llegar a igualar y seguramente lo va a pasar como pasa a nivel mundial, ¿no? Yo el tema de las certificaciones ágiles lo veo, yo sí lo veo muy potente. De hecho, el año pasado no, este año en julio estuvimos hablando con la gente de Exim y a nivel global todo el mundo apunta hacia ser más ligero, ser más ágil, optimizar recursos, etcétera, etcétera. Es normal pues que te vayas, empieces a trabajar con temas de cloud, empieces a investigar en temas de Green IT, empieces a establecer dinámicas con Scrum, metodologías ágiles, etcétera. Y sí es cierto, o sea, en realidad yo sí pienso que el mundo se está yendo para allá y con mucho sentido, porque por ejemplo, bueno, yo en el tema del ACP no lo conozco en profundidad, pero el que sí me toca a mí es el del Prince Agile, por ejemplo, el Prince 2 Agile Que es Practitioner. más o menos nuevo, ¿no? El Prince 2 Agile Practitioner es nuevo, de hecho no tiene ni un año en realidad, pero el Prince 2 como tal ya es un método, de por sí es una metodología de gestión de proyectos que involucra muchísimo tema ágil, muchísimo tema ágil. Entonces, normalmente cuando la gente pasa por el tema del Prince 2 Practitioner, sobre todo en el Practitioner, empieza a entender que la dinámica es diferente. Porque, por ejemplo, no se te exige el hecho de crear una WS o una EDT, ¿no?, de arranque para poder gerenciar tu proyecto, sino se te exige que identifiques riesgos y a partir de los riesgos que identificas empiezas a cortar el proyecto en trocitos, ¿no? Como comerse un elefante. ¿Pero cómo te comes el elefante? A mordiscos, ¿no?, de a trozos. Entonces, lo maneja de esa misma manera. Entonces, hace que haya una validación permanente con, oye, esto sigue siendo interesante, esto sigue siendo interesante, esto... Scrum, directamente, ágil. Entonces, la gente, digamos, que le ve un valor distinto a la aplicación, pero finalmente es método, ¿no? En Prince le llaman validación comercial continua, ¿de acuerdo? Entonces, lo que buscan es que yo parto el proyecto en trocitos y acabando el primer trozo me hago la pregunta, o el negocio hace la pregunta, oye, ¿este proyecto sigue siendo interesante? Sí. Ah, perfecto. Preséntame la planificación para la fase 2. Entonces dice, ¿no? Mientras más riesgoso el proyecto, más fases. Mientras menos riesgo el proyecto, digamos, fases más largas, ¿no? Entonces, esto de Prince no es tan nuevo. Prince lleva muchísimos años ya metido en el mercado y para mí personalmente es una de las principales muestras de la idiosincrasia británica, sinceramente. Sinceramente. Y funciona, la verdad. Sí, y justamente ese tema que estábamos conversando de la tendencia, yo te comentaba hace un rato que el PMP va a seguir creciendo, pero Sí, no va a tener tantos tiros como otros años. Pero sí, ¿sabes? Yo que creo que limita bastante el crecimiento de algunas certificaciones de PMI principalmente, es el idioma. es El verdad. idioma es
mira, yo te digo, tú vas a un aula de capacitación, imagínate que tienes 10 alumnos, tú le dices que le vas a tomar un examen en inglés. Sí, sí, verdad, se te cae la mitad. No, el 90% se te ¿Sí? cae. Y yo pensé que este era un problema muy, digamos, que no solamente peruano, sino... Pero yo he trabajado en Colombia y en Colombia pasa casi igual, ¿no? Yo te digo, yo dicto allá en un curso de gestión de riesgos, en una maestría en gestión de proyectos. Sí. Y llego con mi examen de PMI, ¿no? El de riesgos, que está ¿Este en en inglés. inglés? Y la verdad es que tú ves a la gente, profesor, puedo usar traductor Google, ¿no? Profesor, y tú sabes que, bueno, estos tipos de traductores no traducen, pues, No, el Google Translator es bueno. es bueno, pero si tienes términos muy técnicos, Sí, efectivamente. porque en riesgos hay O términos muy técnicos, coloquiales, que suele pasar claro, también. entonces ya te traducen cualquier cosa Sí, el sí, es término, verdad. ¿no? Y entonces, si esto cambiara, o sea, si PMI llegara realmente a traducir oficialmente sus exámenes, yo te diría que riesgos, ágiles, Verían en todos scheduling, lados, yo creo, ¿eh? subirían A mí me gusta mucho, notablemente, ¿no? sobre todo el enfoque de riesgo me gusta mucho y el OPM3 también me gusta mucho, sinceramente. Por ejemplo, en el caso de Prince 2, por hacer un símil, ¿no? En el caso de Prince 2, el idioma no es un problema. O sea, está traducido a muchos traducido. idiomas, entre ellos el castellano. ¿El de ágil también se tradució? No, el de ágil todavía no, pero eso es, Es cuestión de tiempo. en cuanto hay demanda, pum, lo traducen. Eso, sí, eso es una ventaja. O sea, ellos, sobre todo Axelos, ¿no? Se dedica a traducir en base a demanda. Por ejemplo, hay exámenes de ITIL que siguen en inglés. O sea, Intermedio, nivel intermedio. Algunos de los intermedios sí en inglés. Y es llamativo porque se vende mucho intermedio a nivel mundial. Pero hay unos en particular que siguen en inglés y que no están en castellano. Están en portugués, pero no en castellano. Entonces, sí es verdad, hay algunas limitantes con ese tema, ¿no? Una cosa que yo intento hacer en ocasiones cuando veo que el examen viene en inglés y es muy complicado, yo intento darle algún tipo de traducción, intento ver algún tipo de apoyo, soporte, sobre todo porque hay samples, ¿no? Hay exámenes de muestra y tal, entonces intentamos los exámenes de ejemplo traducirlos para que el alumno tenga una cierta idea y tal, pero igual es además de un sobrecosto, es un sobreesfuerzo, es complicado, sí es verdad. Sí. Lo del idioma a veces es limitante, sí es cierto. Sí, no, Pero para por los ejemplo, exámenes, sí. perdona, pero por ejemplo en el tema del Agile Scrum, en Exim tenemos una certificación de hecho es Agile Scrum, no es Scrum, ¿de acuerdo? En el que sí está en castellano, al principio solo está en inglés y era bien complicadito el examen en inglés, pero en castellano ya tiene otro color, porque se entiende más fácil, obviamente pues es tu lengua natural, y además te dan tiempo extra cuando no es tu lengua, ¿no? Pero por ejemplo el Agile Scrum de Exim en ese sentido no está enfocado a desarrollo, no es un Scrum clásico de estos de que desarrollo, backlog, etcétera, etcétera, ¿no? Sino de hecho ellos lo han llamado Agile Scrum, ese es el nombre, Agile Scrum, enfocado a que las técnicas ágiles que plantea Scrum se puedan establecer sobre servicios, sobre proyectos, sobre riesgos, sobre construcción, sobre lo que haga falta, porque no te habla necesariamente de la franja de desarrollo, sino lo hace de una manera transversal a casi cualquier sector. Sí, lo que te iba a comentar era de que para los exámenes de PMI, de riesgos, scheduling, que solamente están en inglés, sí se complica bastante porque son exámenes largos, ¿no? 170 preguntas, 4 alternativas para cada una de las 170 preguntas. Entonces, si tú comienzas a traducir las 170 preguntas más las 170 por Necesitas 4 dos alternativas, exámenes. El tiempo de te dos exámenes. cansas el doble, te demoras el doble y se te acaba el tiempo. Entonces, si alguien que no lee técnicamente el inglés, definitivamente tiene problemas y eso nos reduce notablemente el mercado y nos impide crecer, ¿no? en los años. Yo he hablado de estas cosas con el mismo PMI, ¿no? Pero bueno, ellos tienen sus cosas, evalúan el mercado y Tienen sus cosas, toman claro, sus efectivamente. decisiones, ¿no? Es un tema yo creo que de nicho. Entonces, Claro. donde ven el interés traducen y si no, ahí lo dejan.